Los voy a invitar a que en sus casas sigan conmigo la lectura que se encuentra en Mateo 24, desde el versículo 35 al 42. Mateo 24, del 35 al 42. Dice así la palabra de Dios: El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, agradecemos por esta hermosa oportunidad que tú nos das de poder estar congregados en tu nombre, cada uno de nosotros, Señor, en sus hogares, pero sabiendo, Padre, que de acuerdo a tu promesa, tú estás con nosotros. Señor amado, te rogamos que tú seas, Padre, obrando de tal manera en la predicación de tu palabra, que ésta pueda producir, Señor, en nosotros frutos para tu gloria, para tu honra, para nuestra edificación espiritual. Bendice y guíe también, Señor, a tu siervo, y úsalo, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Todo esto te lo ruego, en mérito de Jesús, mi Salvador. Amén. El pasaje que acabamos de leer se encuentra en lo que se conoce como el sermón profético y que hace alusión a los acontecimientos futuros que el Señor describe a sus discípulos una vez que ellos les preguntaron qué había pasado antes que fuera el fin. Y entre lo que allí está mencionando el Señor, se relata el tema de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió efectivamente en los años 70, pero también está haciendo énfasis a un hecho que tiene que ver con el retorno del Señor Jesucristo a la tierra. Este hecho, esta promesa del Señor, marcó a la iglesia primitiva, tanto que ellos pensaban que la venida del Señor iba a realizarse en sus tiempos, en sus días. Esto provocó que el Evangelio se expandiera de una manera muy rápida, nunca antes lograda como en aquel tiempo, y era por la urgencia que tenían los discípulos del Señor de predicar su palabra para que no fueran ellos sorprendidos por el regreso del Señor, como acá lo relata. Hoy, en esta tarde, quisiera justamente referirme a la segunda venida del Señor, que es el acontecimiento que toda la cristiandad estamos esperando. Así como en la antigüedad estaban mirando a la venida del Mesías para que éste pudiera redimir a su pueblo, ahora nosotros, los hijos del Señor, estamos mirando esa segunda venida en el que el Señor viene por su iglesia. Quisiera en esta exposición primero comenzar con algunas consideraciones doctrinales sobre la segunda venida. Y la primera de ellas es que la segunda venida es una verdad enseñada en toda la palabra de Dios. A pesar de que los profetas del Antiguo Testamento no distinguen claramente una doble venida de Cristo, es evidente que ambas están incluidas en sus profecías, pues se nos habla de un Mesías sufriente, lo que efectivamente ocurrió cuando Cristo fue crucificado, pero también estas profecías nos presentan a un Mesías triunfante. Jeremías, en el capítulo 23, nos dice lo siguiente: He aquí
que vienen los días, dice Jehová, que despertaré a David, renuevo justo y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. También Isaías nos dice en el capítulo 66, he aquí que vienen los días, dice Jehová, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para tornar su ira en furor y su reprensión en llama de fuego. Isaías 66, 15. También el profeta Ageo 2:7 nos dice, y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento, la información es mucho más clara, tanto por los dichos del mismo Jesús, nuestro Señor, como posteriormente por algunos de sus discípulos. Dice Mateo 25, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Obviamente que estos acontecimientos no ocurrieron en la primera venida de Cristo, sino que son acontecimientos que están hablando de un futuro. También en Mateo 26, el Señor nos dice, Jesús les dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Tito nos dice lo siguiente, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Tito 2:13. Otro de las cosas que quisiera considerar en estos aspectos doctrinales es que el día y la hora son completamente desconocidas. No hay segundas interpretaciones para las palabras de Jesús al señalar, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. En Mateo 24:36. ¿Cuántos errores y confusiones se podrían evitar si tan solo se prestara atención a estas palabras del Señor? A quienes en forma porfiada buscan encontrar en las Escrituras, tal vez en un código oculto, la fecha de la segunda venida del Señor, les sería de mucho provecho escuchar la voz del Señor que dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. También debemos mencionar que este será un regreso personal, físico y visible. Ante tantas ideas o conceptos modernistas contrarios a la palabra del Señor, ideas tales como que la segunda venida de Cristo es tan solo una descripción figurada del Espíritu de Cristo que está continuamente influyendo en el mundo, o que el retorno de Cristo no es más que la dominación de los individuos y de la sociedad bajo la moral y los principios cristianos, la palabra de Dios es categórica. Dice allí en Hechos 1:11, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo fue esto que el Señor ascendió? Fue en forma física y así también el Señor retornará. En Filipenses nos dice, hermanos, nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 1:7 se nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Será un regreso o un retorno repentino. Si bien es cierto que la Biblia enseña que la venida de Cristo está precedida por
varias señales, también es cierto que de igual forma enfatiza una venida repentina o inesperada que tomará a muchos por sorpresa. En Marcos 13 se nos dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra, el postero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, porque cuando viniese de repente, no os halle durmiendo. Y el Mateo se nos compara con los días de Noé, donde el diluvio sorprendió de repente y, cómo llega un ladrón a una casa sin aviso. Así será el retorno del Señor, repentino. Será un retorno glorioso y triunfante, muy distinto a su primera venida, donde muy pocos conocieron de ella, pastores y algunos privilegiados del Señor en condiciones muy modestas. Su segunda venida será la de un rey glorioso, de acuerdo a Apocalipsis 19. Ante estas verdades de su segunda venida, me queda una pregunta que quisiera compartir con ustedes. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la espera de nuestro Señor? ¿Cuál debe ser la actitud que cada hijo del Señor debe tener o debemos tener en esta espera que llevamos ya casi 2000 años? Debemos tener una actitud de vigilancia expectante, así como la tenían aquellos primeros discípulos y que con esa actitud fueron capaces de expandir el Evangelio a todos los lugares que ellos iban. En la parábola del mar siervo, relatada allí en Mateo 24, del 45 al 51, eh, el Señor Jesús nos enseña que debemos estar preparados para el regreso de Cristo en caso que Él venga antes de lo que pensamos. Es decir, debemos tener presente que hoy puede ser el día del Señor, el día que Él venga por nosotros o el día en que Él nos llame a su presencia. Tenemos que considerar que aquellos primeros discípulos no vieron la segunda venida del Señor, pero sin duda que están en la presencia de Dios, y ese día es tan inesperado como también el día en que Él venga por nosotros. Cuando no se está expectante o vigilante al regreso de nuestro Señor, los creyentes se inclinan a desarrollar hábitos espirituales despreocupados, obsesión con las cosas materiales y mundanas, y que generalmente terminan con una apatía ante las realidades espirituales, como en los días de Noé, de acuerdo a Mateo 24. Este pensamiento, que Cristo tardará mucho su venida, nos hace vivir con nuestro corazón y mente en las cosas terrenas, no obedeciendo al Señor, que nuestra mirada debe estar allá que debe estar allá en los cielos. Hace que nos embarquemos en los negocios de esta vida, que debiendo ser un medio para sostenernos, se transforman en el objeto de nuestras vidas. Nuestros planes y propósitos se anteponen al deseo ferviente que debe existir en nuestros corazones, que nuestro Señor regrese por nosotros. ¿Cuántos jóvenes que están por casarse quieren que el Señor aplace su venida para que ellos puedan cumplir con estos planes? ¿Cuántos aquellos que están estudiando quieren terminar sus estudios antes que el Señor venga? ¿Cuántos aquellos que a lo mejor tienen un proyecto de vida están deseando cumplir ese proyecto de vida antes que el Señor venga?
Eso es lo que produce cuando en nosotros no existe un corazón expectante, deseando que el Señor venga por nosotros, sino que todos nuestros propósitos, todos nuestros objetivos mundanos y terrenales, no siendo malos, pero que se anteponen justamente a este deseo ferviente que debe existir en los corazones de los hijos del Señor, que es que nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, se presente un día y nos lleve también junto a Él. Al revés, una actitud atenta a la pronta venida del Señor tiene un poderoso efecto santificador y purificador. Juan nos dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, fíjense bien, esto es importante, voy a repetirlo, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio, de acuerdo a 1 de Juan 3, 2 al 3. Entre otras virtudes, una actitud expectante de la venida del Señor produce en los cristianos paciencia y esperanza ante las aflicciones. ¿Por qué? Porque sabemos que son temporales, porque sabemos que se van a acabar cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. Nos dice Santiago: tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Qué precioso pasaje, que da esperanza cuando estamos viviendo situaciones difíciles, como tal vez las que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Estar expectante a la segunda venida de nuestro Señor produce en nosotros bondad. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, nos dice Santiago 5:9. Produce oración, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración, nos dice 1 de Pedro 4:7. El estar expectante a la segunda venida de nuestro Señor también produce en el cristiano una conducta santa y piadosa. Pues como todas estas cosas han de ser desechas, dice allí en 2 de Pedro, que tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Sin lugar a dudas que si nosotros supiéramos o se nos indicara en la palabra del Señor que el Señor va a venir un día determinado, ese día sería un día en que todos nosotros estaríamos viviendo vidas realmente muy, pero muy piadosas, muy santas, porque es el día en que el Señor podría y va a aparecer. Pero como no sabemos ese día, y podría ser hoy, podría ser dentro de un rato más, como podría ser dentro de 1000 años más, debemos nosotros vivir expectante, manteniendo conductas santas y piadosas delante de Dios. ¿Qué debe producir en nosotros? ¿O cuál debe ser la actitud que debe tener un hijo de Dios que espera al Señor? Debe ser una actitud de espera paciente, de espera paciente. En Mateo 25, del 1 al 13, se nos enseña una parábola en donde se nos habla que Cristo viene, que esta además puede ser que tarde más de lo que se espera, de modo que necesitamos estar preparados para ello. Los cristianos fieles no debemos dejar de ser pacientes, aun si tarda más de lo que creemos factible. ¿Recuerdan allí esas vírgenes, cierto? Que no estuvieron apercibidas
para cuando el novio venía y el novio se tardó más de lo que tenía que tardar y las pilló desprevenidas. Pero aquellas que fueron pacientes, aquellas que guardaron aceite, tenían y fueron y acompañaron al novio. Mientras esperamos, hemos de seguir cumpliendo todas nuestras tareas y ocupaciones con perseverancia, paciencia y devoción, sin caer en la desesperación ni perder nada de nuestra esperanza en caso de que Él se retrase más de lo que nosotros pensamos. Consideremos las palabras de Pedro que nos dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. La verdadera preparación para el regreso de Cristo no incluye solo la esperanza de que Él habrá de manifestarse pronto, sino también la paciencia para esperar fielmente y sin perder la esperanza, de tal modo que sin importar cuánto demore, permanezcamos fieles, atentos y expectantes. Consideremos el consejo del Señor en Santiago, pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia. Confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Debemos también esperar al Señor con una actitud de servicio diligente. Solo los verdaderos hijos de Dios tenemos el gran privilegio de servir a nuestro Señor y Salvador. Entre tanto que esperamos a nuestro Rey, le debemos servir con gozo y fidelidad. Cristo nos dio el ejemplo. Siendo Dios, nos dice allí en Filipenses, se hizo siervo para poder rescatarnos a cada uno de nosotros. El llamado es, por tanto, servir al Señor y también a los demás. Romanos 12:11 nos dice, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gálatas 5:13 nos agrega, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo quiere Cristo que le esperemos? Amando y deseando su pronto regreso. Dice allí Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Que el Señor les bendiga. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, oh Señor, agradecemos por esta oportunidad que tú nos das de poder revisar, de poder estudiar tu palabra. Agradecemos, Señor, porque un día tu Hijo vino por nosotros a morir por cada uno de nosotros en aquella cruz. Oh Padre amado, tú prometiste que habías de volver. Rogamos, Señor, por tu regreso pronto a buscar a tu iglesia, para que nos saques, Señor, de este mundo cruel, de este mundo malvado, y nos lleves a vivir eternamente, Señor, contigo, allí a tu gloria. Mientras tanto, Señor, danos paciencia para esperar con fidelidad, sirviéndote, y permite, Señor, que nuestras miradas estén puestas día a día en forma expectante en el cielo, esperando, Señor, que tú vengas con prontitud a buscarnos. Señor, todo esto te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.